Nos da mucho gusto poder saludarle y si usted nos permite, quisiéramos compartir la próxima media hora con usted como lo hacemos habitualmente. ¿Cómo está, Marcelo? Pero bien, le agradecemos una vez más que nos permita ingresar a su casa. Tenemos hoy algo interesante para compartir, una vez más siempre basándonos en la Biblia, ¿no? Probablemente uno de los relatos más bellos, más hermosos y más significativos para mí es lo que nos gustaría considerar ahora y es una de las parábolas de Jesús, quizás la más conocida, ¿no? Seguramente una que usted debe conocer al detalle o que en algún momento ha escuchado hablar de ella. Nos queremos referir a la parábola del hijo pródigo. Por otra traducción dice la parábola de los dos hijos o la del padre amante, ¿no? Se trata de una familia, un papá con dos hijos. Según el relato de Jesús, era alguien que tenía un buen pasar económico, por lo menos una casa grande, tenía campo, tenía ganado, tenía empleados, sirvientes. Y estos dos hijos, evidentemente, con su padre, tenían una vida confortable, una vida cómoda. Hasta que uno de ellos, tal vez cegado por su orgullo, por su deseo de ser independiente, o por aquella idea de que tenemos a veces, ¿no? Yo me la sé toda, seguramente voy a manejarme mejor si estoy solo. Él decide pedir su porción de la herencia y el padre accede a darle lo que le toca y el hijo hace su rumbo y se va a un lugar lejano. Exactamente, así lo describe, ¿no? Es como que dijo, voy a poner distancia de la casa de mi padre, de los contactos, de la realidad que vivía hasta ahora. Quiero moverme en un ámbito donde yo pueda hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera, y nadie me esté controlando. Por cierto, en aquel nuevo lugar donde se instaló con mucho dinero en el bolsillo, aparecieron amigos por todos lados y empezó a vivir una vida muy libertina, para llamarlo de alguna manera. Sumamente desordenada, dice, derrochó esos bienes, malgastó todo lo que tenía, a tal punto que empezó a faltar el dinero, los amigos desaparecieron, las fiestas se terminaron, y tan como son las situaciones que nos alcanzan a veces, ¿no? Vino una fuerte crisis, un hambre sobre la tierra, lo dice según esta parábola, y él consiguió un trabajo que era degradante para él, para un judío. Hay toda una estructura alrededor que no nos podemos detener ahora, pero alimentando los cerdos tuvo el deseo de tomar esa comida y llenar su vientre con la comida de los cerdos. Lo interesante, Marcelo, es que sentado en ese lugar, profundamente desanimado, angustiado, en una soledad profunda, volvió en sí y dijo, ¿y yo qué hago acá? Recordó lo que había experimentado hasta hace algún tiempo atrás, durante toda su vida anterior, en la casa del Padre, y dijo, yo no puedo permanecer en harapos y en pobreza. Voy a volver a la casa de mi Padre, voy a pedirle perdón, voy a restaurar mi relación con Él y le voy a pedir ya no la condición de hijo, pero por lo menos un jornalero en su empresa. Para sorpresa suya, algo que seguramente no cabía en su mente, ¿no? El padre, cuando lo ve regresar aún desde lejos, dice este pasaje, corre a abrazarlo, restituye todo lo que era la condición de hijo, la alegría que se veía en la cara de ese padre significaba el regreso de ese hijo que estaba perdido y ahora regresaba a casa. Hizo una gran fiesta y fue una gran celebración volver a tenerlo en casa. Esto es, abuelo de pájaro, y muy brevemente, recordando, ¿no?, lo que esta parábola nos enseña. Pero esto también hay casos de la vida real. Sin lugar a dudas, todos en mayor o menor medida hemos sido como ese hijo pródigo, ¿no? Sí. Y hay una experiencia que alguna vez vos relataste aquí de un cantante de rock, se llama Pablo Olivares, y con sus matices propios vivió una experiencia similar. ¿Qué te parece si la vemos y después con los dos relatos
el de Jesús y la experiencia de este cantante, sacamos algunas otras cosas. Don Pablo Olivares es músico, le gusta el heavy metal, es rebelde en su casa. ¿Tú, Martín, no fuiste nunca rebelde en tu casa? Sí, pero no como para tocar heavy metal. Ya, bueno, era rebelde en su casa, se va de su casa Sí. y empieza con la vida rebelde. Sí. Y se mete en todo lo malo que alguien se puede meter. Sí. Porque cae en las drogas, en el alcohol y en todo lo que acompaña. acompaña eso. La noche, digamos. La noche. En total. ¿Y a qué edad comienza? A los 14. Con esta vida, a los 14 años. Sí. Bueno, valga la redundancia, yo nací en un lugar cristiano. ¿Ya? Entonces, digamos, mi vehemencia por todo lo, digamos, malo era bastante fuerte, digamos. Yo tenía una causa, era un rebelde con causa. La causa mía era que yo quería hacer mi música y dentro de mi familia había muchos músicos, pero siempre cristianos. O sea, yo no me encontraba, no podía expresar lo que yo sentía en la música cristiana. Quería en esto del heavy metal. Sí. ¿Y entonces cuántos años estás en esta vida? Y hasta los 14 como en mi casa con mi familia como cristiano y a partir de los 14 ¿Cuántos años más? como unos 10, 12 años más. 10, 12 años. Sí. ¿Sientes que tu vida va cayendo en un vacío? ¿Te das cuenta de eso o no te das cuenta de eso? Yo realmente no me doy cuenta de nada. O sea, yo lo que me doy cuenta es que la voracidad de lo que yo sentía y que nada me alcanzaba. Digamos, empezaba a ver en mi vida proyectos muy importantes, de los cuales era viajar por el mundo, tocar con bandas de rock muy famosas, abrir para artistas internacionales, que lo había soñado quizás de chico, pero se me vino todo de golpe. Pero imagínate, irte de tu casa a los 14, 15 años, eres un niño prácticamente que viajas solo por el mundo. Tu familia no te puede detener. No porque estaba destinado a hacer eso. Digamos, hay dos clases de chicos, los que hacen cosas para llamar la atención y los que realmente quieren hacer cosas y están destinados a, por más que sufra y pateen las madres, como en mi caso, ¿no? Pero hay un momento en que tu vida cambia. Sí. Tengo entendido que están ustedes en un lugar en México. Sí, en el Tepito. Y todo esto te ha hecho, cuando estás en México, tú reniegas de tu religión cristiana. No te sientes cristiano en ese momento. No, yo una vez que me voy de mi casa, mi mamá, las últimas palabras de mi madre a los 14 fue, cuando te vayas, ella pensando que yo no me iba a ir nunca, me dijo, cuando te vayas de esta casa, vas a encontrar en la calle que no vas a poder ser de uno o del otro, no vas a poder andar en el medio, sos, perdón, de uno o del otro. Y dije, ¿de qué? ¿O de Dios o del diablo? Y yo le dije, yo me voy con el diablo. ¿Y tuviste 10 años con el diablo? Sí. Renegando de tu religión. Sí, porque, don Francisco, usted tiene que entender que en el mundo cristiano, o los creyentes, que entienden del poder de Dios, también conocen del poder del enemigo. Y yo quería utilizar, si bien yo había nacido en un lugar cristiano y entendía ese poder, quería manipularlo a mi favor. Y hay algo que cambia tu vida, hay algo que es un quiebre total. Total, un antes y un después. Llegamos a la Ciudad de México para un evento importante de rock que auspiciaba un canal de música muy famoso y bueno, yo salgo a comprar unos instrumentos y bueno, y somos secuestrados, somos abordados por un grupo así, comando. Y tú eras exitoso artísticamente. Artísticamente nos estaba yendo, era como que estaba llegando mi momento. Por eso, digamos, era la impresión mía. Digo, ¿por qué? ¿Por qué ahora, no? Porque era mi momento, era mi oportunidad. Después de haber tantos shows. Me están secuestrando con engaños, porque primero me dijo que era un vendedor de instrumentos, muy bien vestido el muchacho. Y yo creo en él, lo sigo. ¿Esto fue en México? En México. Y nos dirigimos hacia una zona donde, bueno, finalmente me terminan secuestrando a mí y a toda la banda. Digamos, salen 5 hombres más y bueno, nos rodean armados. ¿Y qué pasa ahí? De ahí nos llevan a Tepito. Y ahí empieza el verdadero rock and roll, porque ahí yo dije, bueno, acá no salgo más, acá me matan. Y empiezan a hablar de querer negociar con la compañía discográfica por plata, y van pasando las horas y yo voy viendo que esto se termina. Y ahí, recién ahí, es donde yo me acuerdo de mi mamá, de su fe, de sus oraciones. En un momento te ponen una pistola en la cabeza. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, él ya no puede negociar más y me apunta. Yo estoy todo tatuado, entonces él se sentía todo el tiempo como que físicamente yo lo agredía. No sé por qué, pero no había conexión con él. El resto de la banda no los provocaba tanto, pero a mí es como que el castigo era todo el tiempo conmigo. Entonces me apunta a la cara y me dice, ¿crees en Dios? Y yo digo,
Pero adentro mío pensé, ¿por qué a mí? Porque no le pregunta a todo el resto de mis músicos que son ateos, ¿por qué a mí? Yo que escondí todo mi pasado, nadie sabía que yo había nacido en un hogar cristiano, y encima yo era el más salvaje de todos dentro del ambiente del rock. Y entonces no sabía qué responder y de adentro del estómago me sale decirle sí. Y cuando le dije que sí, me dio miedo haberle dicho que sí, que creía. Y me tapé la cara y dije, bueno, acá me voy. Y por lo contrario, esperé y cuando lo vuelvo a mirar, el muchacho me hace con el arma y me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Se guardó el arma y salió de la habitación. Empezó a discutir con el resto de los secuestradores. Y ahí yo siento un cambio en mí, físico. Empecé del frío y del terror que sentía, empecé a sentir un calor y no entendía y dije, Dios está acá conmigo. ¿Por qué? No entendía por qué. Y era muy fuerte. De hecho, pasaron un montón de otras cosas más. Cuando nos están liberando, otra banda de secuestradores y narcotraficantes entran al barrio y nos quieren matar y estos mismos hombres que nos estaban secuestrando nos defienden. Una locura total. No paraba la odisea, pero adentro mío había algo muy fuerte, un calor, una energía que era totalmente, no la había vivido en mi vida. Si bien había nacido en un hogar cristiano, me había bautizado, nunca lo había sentido. Y empecé a recordar todo eso. Pero la pregunta era, ¿por qué a mí? Si yo hice todo mal y me gustó, ¿por qué a mí? Porque hay gente que hace las cosas malas y dice, no, yo hacía cosas malas y ahora me siento mal. No, a mí me gustaba, yo hacía cosas malas y me gustaba. O sea, lo que supuestamente para la religión y para la fe eran malas, a mí me gustaba. Entonces yo le decía eso a Dios. Mientras corría por esos pasillos le decía, ¿por qué a mí? Entonces, bueno, más tarde nos liberan. Logramos llegar al hotel, ahí estaba la gente, la policía, la gente de la embajada, y nadie se atemorizaron, así que nadie nos dijo nada, entramos, llegamos a la suite, y yo me arrodillo en el baño y le digo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y entra mi manager y me dice, mira, tenemos que bajar, hay que hacer la denuncia, la gente de la policía, le digo, no voy a hacer ninguna denuncia. Me dice, mira, acá hay 25 shows, no sé cómo te vas a arreglar. Y fue la primera vez, don Francisco, que empiezo a ser otro Pablo. Y le respondí, bueno, mira, Dios se va a encargar de esos juicios. Ellos empezaron a reír de mí, bueno, ahí nos separamos como banda. ¿Volviste a tu casa de Argentina? Me tomo un avión y cuando llego están los periodistas en Argentina, pero bueno, yo les pido por favor que no me interesa hacer una nota de ese estilo. Empiezo a caminar por el aeropuerto de Ezeiza, que es enorme, lleno de gente, una multitud de gente, y en esto veo, en la puerta la veo a mi mamá. Y cuando la veo a mi mamá, yo dije, ¿qué hace esta mujer acá? Me la dejé. Los últimos gritos de mi mamá en mi casa fueron, los últimos gritos de mi mamá, ella, yo sé en quién deposité mi fe, gritaba. Y yo la escuchaba de media cuadra más o menos. Y yo dentro mío estaba orgulloso de irme. Así que la encuentro a mi mamá ahí y me quedaba esa impresión todavía, o sea, estaba mi mamá, pero me quedaba esa impresión de esa mamá controladora, de esa mamá de estar educándonos constantemente, orando por nosotros. Se dedicó a nosotros, a mí y a mi hermana. Entonces, cuando la veo, no me salió a decirle, te quiero, mamá, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No. Me salió a decirle, ¿por qué a mí? Lo que me venía preguntando hacía horas atrás del secuestro. Y ella me abraza y me dice, porque yo oré por vos por más de 15 años, y Dios hoy a la noche respondió mi oración. Y ahí la abracé. ¿Y eso fue hace cuántos años atrás? 9. 9 años. ¿Tu vida cambió? ¿Te casaste? Sí. ¿Tienes hijos? Tengo hijos. ¿Te has dedicado a la música cristiana? Sí. La verdad que Dios me regaló una vida de nuevo y yo me aferré a esa oportunidad. Si bien mi pasado me perseguía al principio, porque no es fácil. Cuando hablo con los chicos o con los jóvenes les digo, no es fácil, yo no les quiero vender que de la noche a la mañana conoces a Dios y te cambia la vida. Pero cuando conoces a Dios se abre una puerta. Y cuando vos empezás a caminar hacia esa luz, son esos pasos tuyos que vos vas dando, Él te va acompañando y ahí empieza a cambiar. De esta manera veíamos la experiencia de vida de este joven cantante de rock. ¿Podríamos denominarlo un hijo pródigo de nuestro tiempo? Yo creo que sí. Me parece que hay mucha similitud entre el pasaje bíblico, entre lo que vivió Pablo y lo que probablemente nos pasa a muchos en la sociedad de hoy en día, ¿no? Yo creo que comenzando a remarcar algunas grandes verdades que este pasaje tiene para enseñarnos, es esa libertad que le dio el Padre al Hijo
de hacer su rumbo, ¿no? De tomar su camino. Creo que es algo que, así como Pablo hizo y como también nosotros tenemos la posibilidad de hacer, Dios nos permite elegir nuestro camino y también asumir las consecuencias, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que una de las cuestiones importantes a subrayar, Marcelo, es que cuando Jesús habla de este Padre, sin lugar a dudas tiene en mente a Dios. Claro. Este Padre, el del relato de la parábola, es la representación de Dios y mirando nuestras vidas o cómo reaccionamos frente a Él. Y la primera cuestión que me surge es, aquí se nos habla del peligro de pensar que podemos vivir sin Dios, que podemos abandonar o encarar la vida por nuestra propia cuenta, sacando a Dios de nuestra ecuación y diciendo, yo voy a lograr lo que yo quiero sin que Dios tenga participación activa en lo que yo voy a hacer. Creer que podremos alcanzar nuestros objetivos siendo absolutamente independientes de Dios, cosa que carece de sentido y propósito, ¿no? Cuando el ser humano deja de lado a Dios, deja de tener contacto con su Creador, obviamente la creación carece de sentido y propósito. Solamente unidos al Señor, como ya lo hemos dicho tantas veces, es que podremos alcanzar aquello por lo cual nuestro Creador nos ha formado. Entonces, el peligro de creer que nosotros independientemente de Dios podemos alcanzar los objetivos es algo que nos ha ocurrido a todos, en mayor o menor medida en cosas trascendentes o en cosas cotidianas, pero tener esa relación con Dios es fundamental cada uno de nuestros días, ¿no? A mí me parece que fue lo que le propuso Satanás en principio a Adán y Eva, cuando les llegó ahí en el jardín del Edén, donde vivían en una plena comunión con Dios, una amistad profunda. Todos los días había una relación estrecha entre el Creador y su creación. Y les dijo, miren, ustedes pueden encarar la vida por cuenta propia, pueden dejar de tomar en cuenta lo que les dice Dios y aún pueden competir con Dios. Estoy de alguna manera refiriéndome a expresiones que aparecen allí en Génesis capítulo 3 y Adán y Eva se la creyeron. La diferencia entre la manera que tiene de abordarnos Dios y el enemigo, ¿no? Sí. Cómo es engañoso, cómo viene avasallante, cómo ni bien se le encuentra un resquicio en nuestra vida, una puertita que se abrió, irrumpe y trata de desviarnos totalmente de aquello que Dios tiene planeado para nosotros. En cambio, Dios en su caballerosidad nos deja elegir, nos permite hacer nuestro camino, tomar nuestro rumbo y siempre está abierto a que regresemos a Él, ¿no? Interesante que el Padre estuvo esperando, siempre viendo el horizonte hasta el momento que ese hijo regresó a su casa, ¿no? Esa es otra de las características sobresalientes que Jesús pretende indicarnos respecto de Dios. La libertad que vos describías y esa disposición a aceptarnos cuando los seres humanos, cuando los hombres y las mujeres en algún punto de nuestra vida que hemos vivido pensando que la libertad significaba prescindir de Dios y hacer de nosotros lo que queríamos, nos damos cuenta que algo nos falta, que no estamos pudiendo resolver los problemas más básicos de la vida y por allí, como en esta noche, nos llega un mensaje que nos dice, hay un Dios que te está esperando, que si reconocemos nuestra necesidad, si reconocemos nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, lejos de rechazarnos, lejos de marginarnos o dejarnos tirado a la vera del camino, va a ser el primero que va a correr a levantarnos. Exactamente. Entonces tenemos en claro que ese padre representa a Dios, que ese hijo pródigo podemos ser cualquiera de nosotros. Y también creo que las riquezas que el hijo desperdició, si bien tantas cosas Dios puso en nuestras manos, tantas cosas buenas que podemos administrar,
creo que hay un ejemplo que escuché hace un tiempo que me parece interesante traerlo a esta conversación. ¿Qué pasaría si usted recibiera en su cuenta bancaria todos los días $84.600 y las tuviera que usar sí o sí ese día? Para el siguiente día caduca esa cantidad de dinero y otra vez vuelve a recibir la misma cantidad, pero ya no se acumula con lo del día anterior. Este ejemplo era justamente la cantidad de segundos que tiene nuestro día. 84.600 segundos que tenemos que administrar. Muchas veces podemos decir, pero yo no tengo las riquezas que este hijo malgastó. Pero sí tenemos, por ejemplo, mucho tiempo que administrar, que podemos usar sabiamente o despilfarrar en cosas que son infructuosas, ¿no? Lo interesante es comenzar cada mañana con la disposición de nuestro corazón a acercarnos a Dios y decirle: hoy también quiero caminar bajo tu dirección, quiero habitar bajo tu autoridad. Este hijo volvió a la casa del padre para vivir bajo su autoridad, bajo su gobierno, aunque fuere, dice, ni siquiera fuera considerado como hijo, pero estar en ese ámbito donde el padre conducía y guiaba las cosas, él ahora lo valoraba de manera especial. Y esto es lo que nos propone Dios, ¿no? Dios es un ser que tiene cosas sumamente interesantes, buenas para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro corazón, para nuestras relaciones. Cuando tenemos esa disposición de acercarnos a Él y decir: Señor, me he equivocado tanto, he encarado la vida de manera individual y he despilfarrado tantas cosas, necesito vivir bajo tu autoridad en tu reino. Los réditos, los beneficios son absolutamente maravillosos. Exactamente. Cuando escuchaba que usted decía que el hijo decidió venir y ponerse bajo la dirección, bajo la autoridad, yo creo que eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Sí. Pedir que Dios nos dirija para no equivocarnos. Inclusive, otro detallecito, entre paréntesis, que quiero decir de esta parábola, que pedir la dirección de Dios hasta cuando estamos por hacer algo bueno, hasta cuando estamos por hacer algo que nos parece bueno. ¿Qué pasaría si cuando el hijo, muerto de hambre, tratando de comer la comida de los cerdos, alguien viene y le dice: che, fulano, vamos a comer un asado? Podía retrasar la decisión del hijo de volver en sí y decir: necesito ir a la casa de mi padre. Que Dios nos dirija hasta cuando hacemos lo correcto, hasta cuando hacemos lo que tenemos como buena intención, es lo que necesitamos, que Él sea quien nos dirija. Y esa decisión del hijo de volver lo llevó a ser restituido, ¿no? Lo llevó a gozar de todo lo bueno que el padre tenía. Eso es otra de las partes maravillosas del relato, que Dios lo restauró. En este caso, este papá restauró a este hijo a la condición anterior. Le puso calzado en los pies, le cambió la ropa harapienta y comenzó a darle lo que había perdido. Y esto es lo que Dios hace cuando nos acercamos a Jesucristo, su Hijo. Restaura el perdón, el gozo, la paz, nos permite dimensionar la vida desde otra perspectiva. A mí me quedó sonando la pregunta que se hizo desde el comienzo Pablo Olivares: ¿por qué a mí? Si yo lo hice todo mal, si yo hice todo al revés, ¿por qué Dios me da otra oportunidad de empezar de nuevo? Y porque así es Dios, porque así es el corazón de Dios. Jesús nos lo muestra en esta parábola y en la vida de Pablo está demostrado. Sin duda remarca el pasaje aquel que dice que si nosotros hoy amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Sí. Pablo decía, la mía es la historia de alguien que no buscó a Dios. Y es verdad, ¿no? Cuando el Padre recibe al Hijo,
esos símbolos que le da, ¿no es cierto?, poner calzado en sus pies significaba que él no iba a ser un siervo, sino que era un hijo. Los hijos solamente andaban calzados. Que cambie sus vestidos significaba que era lavado de toda la suciedad que él había traído. Eran blancas de vuelta sus vestiduras. Y puso un anillo en su dedo que representaba la autoridad que podían tener los que eran señores de la casa. El poder volver a la casa de nuestro Padre nos restituye de todo aquello que el enemigo nos ha sacado, de todo aquello que el enemigo planeó contra nosotros, y volvemos a tener todo aquello que Dios planeó, ideó para nosotros desde el principio. Esa es la invitación, ¿no? Sí. No sabemos nosotros desde este lado cuál es su situación, pero sí podemos invitarle. Si usted siente que está lejos de la casa del Padre, si su relación con Dios no es algo cercano, personal, cotidiano, si acaso usted mirando su propia vida dice, hay tantas cosas que me alejan de Dios, que han hecho una barrera con Dios, me he equivocado tanto, he errado de manera tan profunda, déjenos decirle, este es el tiempo en el que usted puede decir, necesito de Dios. Y si viene con un corazón arrepentido, como hiciera Pablo Olivares, como hiciera aquel otro joven tantos años antes, Dios sigue esperándole para restaurar, para darle una nueva vida. Esto viene de Dios, no es nuestro. Así es el corazón de Dios. Quisiéramos invitarle que usted nos acompañe si su decisión es esta, ¿no? Si usted tal vez diga de su propia vida, esa libertad que Dios me da, yo la he usado mal porque tomé decisiones equivocadas y me terminé alejando de Dios. Tal vez digas, yo quisiera hoy volver a la casa del Padre. Yo quisiera hoy que ese Padre que me está esperando con los brazos abiertos hasta el día de hoy, me vea hoy acercándome. ¿Quisiera usted hacer esta oración con nosotros? Queremos invitarle que allí donde usted está pueda inclinar su rostro, cerrar allí sus ojos. Señor, queremos bendecirte. Queremos en esta hora agradecer que tu amor sigue estando presente, tu amor es constante, Gracias. Tu perdón sigue siendo disponible para nosotros Gracias. hoy en día. Bendecimos, Señor, a cada persona que está mirando, que está en su casa reflexionando a la luz de lo que tú quieres decirnos. Sí. Queremos orar para que en cada corazón tú puedas encontrar a un hijo que vuelve a la casa del Padre. Amén. Puedas encontrar a una persona que reconoce que se ha equivocado, Sí, una sí. persona que reconoce que te necesita. Que podamos, Señor, abrirte el corazón una vez más y aceptar los beneficios y el regalo que tú nos das Amén. a través del sacrificio de Cristo. Te bendecimos, Señor, y queremos bendecir también a cada persona que está del otro lado. Amén. Y rogar por su situación puntual y particular que tú conoces, ya sea su necesidad laboral, su necesidad en la salud, sus problemas económicos. Sí, Señor. Oramos, Señor, para que tú bendigas a cada familia representada, en cada persona que está del otro lado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quisiéramos extenderle un abrazo a la distancia, pero invitarle a que se acerque. Si acaso usted en esta hora ha visto esa necesidad de volver a Dios y de reencontrarse y de comenzar de nuevo a caminar cerca de Él, créanos que nos gustaría abrazarle personalmente. Tenemos 2 lugares de reuniones, de encuentro, ahora que se han abierto un poco más las posibilidades en cuanto a las cantidades. Y por cierto, las puertas están abiertas aquí sobre calle Belgrano, frente a la cancha Agustín Faraldo. Este próximo domingo a las 6 de la tarde es el horario del encuentro. Y bueno, allí, por supuesto, le estaremos esperando. Por lo pronto nos despedimos y nos reencontramos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Chau, chau.